Vamos a cantar alabanzas para siempre. Si por favor abren sus Biblias a Efesios capítulo 6. Estamos aquí a la última pieza de la armadura, la espada del Espíritu, y empezamos a leer desde el versículo 10 al 17. Pablo escribe: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya hablado de todas las piezas de la armadura, llegamos a la final pieza. Más que es una espada, es una arma, y el punto de todo es que podamos estar firmes, estando firmes en contra de las artimañas del diablo, de aquel que no quiere que seamos inútiles en el ejército de Dios. Y claro, todo eso es para poner la armadura correcta. Pueden encontrar en otros tiempos de tu vida cristiana que otros están sugiriendo que te pongas la armadura del mundo, la ciencia, psicología, psiquiatría, lo que puede hacer. Y para ponerse eso sería ponerse la armadura de Saúl para pelear las peleas de Dios. Si no hacemos eso, nosotros estamos firmes en el Señor y esa es la única manera que nos paramos firmes, y es acuerda de sus reglas. Y haber hablado de cada una de esas y tener un mejor entendimiento de lo que significan de estar firmes, llegamos aquí a la última pieza de la arma, de la armadura, y es la espada del Espíritu, porque es única y toda otra parte de la armadura es para bloquear un ataque específico, una parte de nuestro cuerpo, de la mente, o extinguir los dardos del enemigo, y protege de todo. Se puede usar como defensa, y también para la ofensa se puede usar el escudo. Y que se habla de eso y cómo vamos a usarla. Y tengo tres preguntas para aprender cómo usar esta arma de la espada del Espíritu en tu defensa en contra de Satanás. La primera pregunta es obvia, pero ¿qué es esta arma? ¿Qué es esta arma? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos la primera cosa, que no es un batón o algo, es una espada. Tomar la espada, y no cualquier espada. Esta es una macaira. Es la palabra en griego que describe de una espada corta, como lo has visto en algunas del hombre que se tiene la armadura y tiene una espada larga. No, esta es una espada corta. Eso, lo que Pablo tiene en mente es una espada de los romanos que se llamaba una espada de española. Tenía doble filo, 2 pies lo más de largo, y es más usada para un contacto cerca y para meter y sacar rápidamente. La palabra macara se usa 29 veces en el Nuevo Testamento para hablar de esta espada corta. Por ejemplo, Pedro, cuando se le cortó el oído, usó ese tipo de espada, una macaira, para
cortadas precisas y en ese momento le cortó precisamente el oído. El escritor de Hebreos describe como un bisturí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Esa es nuestra palabra macaira. Y penetras a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. Es este bisturí corta, bien detallado y preciso. Un cirujano no toma una espada larga o grande o que no tenga filo, él toma un bisturí. Y aquí la espada que se defiende en Efesios es algo que se usa con preciso y necesita mucha práctica y para las necesidades de ese momento. Entonces sería bueno que en ese punto, si vamos a darle a todos una espada corta, pero los papás de los niños no estarían muy contentos, nosotros lo pusiéramos en la pared. Pero la arma que está aquí describiendo no es una macaira, es la Biblia. Es una analogía para la palabra de Dios y tomar la espada que es la palabra de Dios. Y aquí el término que usa Pablo es bien preciso. Son dos términos de palabra en el griego cuando se habla de la Biblia. Uno de ellos es logos. Juan 1:1, en el principio era el verbo, era el logos. Y ese término se puede usar para una esencia general de toda una conversación o el lema de todo un mensaje. Lucas 4:31 provee, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y estaban impresionados con su enseñanza, porque su palabra, su mensaje, su logos, tenía gran autoridad. Entonces, logos se usa más en lo general, y ese no es el término que tenemos aquí. La segunda palabra es la palabra rema. Y ese término se refiere no en lo general, pero algo más específico. Es, de acuerdo al lexicón, es de una palabra específica. Unos ejemplos que puedo dar, Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres toda palabra, toda rema, testigos conteste toda palabra. Y claro, en una corte o un caso de disciplina en la iglesia necesita todo detalle, toda palabra, tenemos que confirmar todo lo que es cierto. O Mateo 12:36 también lo usa. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, cada palabra, toda rema específica que hablan. Las palabras son importantes y tenemos que estar cuidadosos como cristianos de usar las palabras correctas. Si tiramos las incorrectas, he visto un poco en las líneas una resugerencia de que los cristianos esté bien que usen maldiciones. No sé si han escuchado de eso. Y si escuchas un argumento de esos, vas a escuchar como, eres legalista, o no hay versículo, muéstrame aquí, donde dice que no uses esta palabra, esta maldición. O a lo mejor lo peor de ellos, Pablo dijo maldiciones. Entonces, de acuerdo, no hay lista porque el lenguaje siempre cambia, está constantemente cambiando. Pero cuando cambia constantemente y hablamos en un idioma que es significativamente diferente al griego, todos nosotros sabemos cuáles palabras son maldiciones. Todos saben esto. Los no creyentes y el sistema para las películas, eso se puede subir dependiendo a las maldiciones. Y ese rango no es algo de los cristianos, eso de los incrédulos.
Y todos sabemos cuáles son las palabras. No tenemos que de capítulo y versículo. Pero de acuerdo a lo legalismo que yo he escuchado, que tú o yo tenemos que ganar nuestra salvación dependiendo en la palabra de que hablan o de las que no hablas. Si yo paro de decir esa palabra, voy a ser limpio y ser salvo. Claro que eso no es lo que estamos diciendo, pero la Biblia sí es clara que tus palabras son algunas de esas cosas que son evidencia si has sido salvo o no. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y si alguien se cree salvo y todavía está diciendo maldiciones y nada ha cambiado de sus palabras y nomás en general no tienen control de su lengua, esta religión del hombre es vana porque su corazón no ha sido cambiado, porque del corazón habla la boca y da evidencia de lo que está pasando. Como pastor he tenido el privilegio de muchos testimonios sobre los años. No, yo no le he dicho que digan eso o que deberían de decir esto. Yo no les estoy de que tienen que parar de decir maldiciones porque esa es la realidad. Porque las personas no dicen maldiciones alrededor de mí y cuando saben que si son pastor ya no lo hacen. Pero mucho lo que dicen y me cuentan su testimonio. Una de las primeras cosas que cambió, pastor, diciendo maldiciones, paró de inmediato. ¿Quién les dijo eso? Ellos sabían siempre que era mal y que no era bien, no era correcto. Y eso es porque el lenguaje es de importancia. O claro, tenemos esa tarjeta que dan, no has leído, cristiano, Filipenses 3. Lean conmigo Filipenses 3, 8. Y quiero hablar de esto, que es un argumento que se usan. Yo sé que es un poquito de desvío, pero aquí estamos. Filipenses 3:8. Ese es el pasaje que usan para tratar de justificar sus maldiciones y en el contexto. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Eso debe, si podemos contarlo todo como perdido, perdimos las maldiciones. Por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aquí dicen que es una maldición para ganar a Cristo. Muchos dicen que esta palabra basura es escubalón, que significa basura humana o del cuerpo, basura del cuerpo. Como el argumento dicen que aquí Pablo, dicen los que quieren usar maldiciones, que Pablo dijo una maldición aquí y que lo usó para que mostrara qué tan serio es eso. Dijo, imítame a mí y yo lo voy a imitar. Pero la cosa aquí, la palabra escubalón no es una maldición. Pablo no está usando una palabra mala, una maldición de equivalente al inglés. Hay muchas maneras de hablar de la basura que sale del cuerpo del hombre y hay unas palabras que son más dignas de otras y Pablo usa una palabra que es digna. Si vas a un hospital, no vas a escuchar a los doctores y las enfermeras usando maldiciones para describir lo que sale del cuerpo. Usan algo como apopó o una palabra más aceptable, una palabra más aceptable y propia para esta. Y lo mismo era que estaba usando Pablo en ese tiempo en muchos en las palabras que han usado doctores y teólogos y eruditos. Si alguien trae este argumento, por favor, para de usar una palabra de qué tan bueno que es Jesucristo como un argumento para seguir usando
palabras que no pertenecen en su reino. Aquí está nuestro argumento, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no palabras sapros, palabras que se están pudriendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿cuántas palabras malas deben de decir los cristianos? 0. Ese es un estandarte súper alto. Es dado por un hombre que sabía que un día va a estar delante de su rey y dar cuenta de cada palabra. Cada rema es importante. Ese es el punto. Y aún si regresamos a Efesios, no está hablando de remas negativas, está hablando de rema de Dios. Que tengas en mente palabras específicas de la palabra de Dios. Y aquí en más positivo lo encontramos en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra rema que sale de la boca de Dios. Toda palabra es importante. Toda tilde. ¿Qué es esta arma? Es la palabra de Dios específicamente usada. Es un versículo y capítulo específico que es para esa situación específica. Y como espera, Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos provee el mejor ejemplo de cómo usar esta arma. Nadie la usó mejor que nuestro Rey. Por favor, vayan a Mateo 22:34. Y si quieres ver un ejemplo de cómo debo yo manejar esta arma y esta espada, lee los evangelios porque Jesús era un maestro de esto. Durante su ministerio traía el pasaje perfecto que se necesitaba para el momento. Y aquí leemos en Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, alguien que sabía la Torah, le preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Cuando te hacen una pregunta de la ley, de toda la Biblia, de toda la Torah, entonces Jesús hubiera podido sacar de todos lugares y tú y yo, si nos hubieran preguntado y no haber leído eso, a lo mejor iba a buscar la Biblia, pero Jesús va exacta, el versículo exacto. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El versículo perfecto para ese momento. Mateo 19:3, entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le dijo un versículo, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? ¿No has alzado tu espada y leer que él que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Aquí Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una cortada precisa. Me encanta eso, Mateo 22:23. Eso viniendo antes del pasaje que leemos. Ese pasaje empezó cuando los fariseos había callado a los saduceos. Y aquí vamos a ver cómo los cayó. Mateo 22:23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Aquí es su pregunta. Hubieran pensado mucho de ellos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron?
habían hecho esa situación que no creían en la resurrección, pero crearon esta de qué tan ridículo era la resurrección. Y mira la respuesta de Jesús, verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Y hubiera podido parar, erráis. Hubieras podido parar ahí. Ignorando las escrituras y el poder de Dios. No saben lo que dice la escritura. Y aquí porque están mal, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No es un problema. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí es algo interesante y viene de Éxodo 3:6. Toma su espada y va aquí a este versículo, y en ese punto Moisés estaba tras y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Todos estaban muertos. Yo soy el Dios de Padre. Entonces, ¿cuál era el punto de Jesús? Es que él no era del pasado, es del presente. No, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac. Yo soy el Dios. Ellos todavía están vivos. La resurrección es real. Una rema tan específica que estaba al verbo. Toda tilde es importante. Mateo 22:23. Y cuando lo escucharon, estaban aterrados a su enseñanza. Y los fariseos que estaban creyendo en la resurrección. Yo quiero estar al lado de Jesús. Pues tú sabes y ves el punto. Esta Macaira no es la palabra de Dios en general, pero es la palabra de Dios cuando específicamente se usa para la necesidad del momento. La segunda pregunta es, ¿de quién es esta arma? ¿De quién es? Y tomad la espada del Espíritu. La espada le pertenece al Espíritu. Él es el autor. Entonces, cualquier hombre o mujer que la tengan ir usando, la usen de tal manera de que el Espíritu aprueba. Y apenas entiendes eso, cientos de aplicaciones tienen que salir de aquí de cómo debemos de usar la palabra de Dios. Primeramente para la predicación de la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esta es la espada del Espíritu y vamos a ser juzgados de cómo la usemos. El hombre o mujer que usen esto en el ministerio público tienen que asegurarse que constantemente estén preguntando esta pregunta. ¿Qué quiere decir el Espíritu? ¿Qué significa? ¿Cuál es su intención? No lo que yo creo que significa o cómo puedo hacer que signifique lo que la audiencia quiere verla. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decir con esto? No es un molde para moldearla como queremos nosotros. ¿Cuántos ministerios de no profundidad quieren apacentar las personas? Y sería mejor, ¿qué es lo que Dios quiere decir con eso? ¿Qué es como el Espíritu Santo use yo esta espada? Y claro, esas preguntas no se hacen de estos hombres porque no están haciendo esta pregunta. Quieren el aplauso. Su meta es producir sus propios deseos. Y en esos casos,
vamos a ser juzgados y eso lo toma lo que las personas al frente de ellos piensan de ellos. Primero de Corintios 4:1. Tenemos que tener este día en mente de los que usan la palabra de Dios y todos los que enseñan la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:1. Así sí pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, en las revelaciones, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tienen que ser fiel de cómo uso esta espada. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún estaban juzgando a Pablo como está usando la palabra de Dios, y eso no me importa mucho a mí. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no, por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Espíritu nos ha dado a todos una espada. Un día vamos a dar una cuenta de cómo la usamos. Toda palabra que usamos sin cuidado y también toda interpretación de esta palabra. Entonces, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La tentación en la iglesia moderna de ir rápido y sueltos con la palabra de Dios, deberían de prevenirlo, y la mejor manera de prevenirla es tener en tu mente el día donde vas a estar frente a tu rey. Y yo he visto y otro abuso que ha sido común en la iglesia, y eso es de que hacer su propia espada y luego llamarla la espada del Espíritu. ¿Has escuchado frases como estas? Puedes estar seguro que el predicador está usando una espada no del Espíritu, pero de la misma. Yo quiero que recibas esta palabra. Yo tengo una palabra del Señor para usted. Yo quiero hablar una palabra de profecía sobre ti. Y anoche, mientras me estaba comiendo la pizza, el Señor me dio esta palabra para usted. Aquí es lo que el Espíritu me dio, y seguido por una frase. Muchas variaciones de esto, pero puedes ver el punto. Todo eso no es del fuego del Espíritu, ese es un fuego extraño. Y no me importa qué tan bueno pueda sonar, o qué tan popular, o qué tan suave, o qué tenis tenga puesto ese predicador, no importa cuántas palabras verdaderas ha usado esas cosas después de que salgan, que esta palabra nueva que te ha dado, si no se encuentra en la palabra de Dios o como el Espíritu lo entendió originalmente, no es una palabra del Señor. El pasaje no dice, y toma la espada del Espíritu, que son las palabras que vienen de Dios, como si estamos dando una revelación nueva. No. Dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy específico. No son nuevas palabras, esas son la palabra de Dios. Puede ser una palabra de ahí, del hombre, ahí con una música muy clave, y a lo mejor puede ser una palabra de Satanás mismo, pero no son palabras del Espíritu, porque sus palabras todas son encontradas aquí en la Biblia. Estaba viendo un servicio y una mujer se paró en el servicio a dirigir la congregación y empezó a hablar unas palabras, sus propias palabras que escribió, para que todos se unieran a ella en hablando esas palabras sobre las personas de la congregación. Y claro, para una bendición, decían.
Y en haciendo eso fue en contra de la palabra de Dios, violando 1 Timoteo 2:12, no permito que una mujer hable. Y luego dijo sus propias palabras como si fueran mejor para los hombres de la iglesia que las palabras de Dios. Es una blasfemia. Trae y hace su propio camino. Engaña. No está usando la espada del Espíritu. Si un hombre o mujer te está dando algo más o algo diferente que no sea la palabra de Dios, no es la espada del Espíritu, es una espada de juguete que ellos han hecho y están usando para su propio beneficio. Y usando eso, John Calvin habló de esto. Y por eso vemos que los Papa malos se han hecho desnudos de toda la armadura que les sirve para su salvación. ¿Para qué es la palabra de Dios sobre ellos? Es una nariz de cera. No han sido avergonzados como deberían por hacer estas blasfemias de todos sus libros y también en todos sus sermones. Aquí lo que deberías de pensar y dicen, yo tengo una palabra del Señor para ti. Nomás imagínate ellos eruptando, están eruptando blasfemias. Y más de eso, que los administradores sean fieles, que usen la palabra, la macaira, bien. Son servidores que traen la comida sin dañarla. Yo no la inventé, aquí está la palabra de Dios. Eso es lo que deben hacer los servidores de Dios. Pablo no dijo, Timoteo, a un día de estos tienes que aprender. Tu iglesia va a cansarse de escuchar las verdades tras y tras otra vez. Entonces tienes que invertirte algo nuevo. Timoteo, haz lo mismo para hacer tus sermones, para que le pique los oídos. Aquí son unas técnicas. No se olviden de estas. No, pero sí le dijo, según Timoteo 2:15, haz lo mejor para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que sean fiel, un trabajador de no ser avergonzado y usando la palabra de Dios bien. Eso es todo. Segunda de Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros ese ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. En otras palabras, toda cosa que hemos dicho se pueden llegar y ver a la palabra de Dios. Y aquí vienen de la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué hermosura de pasaje. Mi conciencia testifica ante Dios que no he adulterado la palabra de Dios. Tu conciencia testifica de la misma verdad. Así debería funcionar una iglesia. El pastor habla la palabra de Dios, su conciencia está limpia delante de Dios y la congregación, su conciencia testifica a esa realidad. Y si tu conciencia no te lo deja, eso es un problema. Entonces, ¿de quién es esta palabra? Esta arma es del Espíritu. Y tenemos que acordarnos de eso. Porque no iglesia que se olvida de eso va a tener su lámpara por mucho tiempo. Y una pregunta final. ¿Qué es? ¿De quién es? ¿Y cómo se usa esta arma? ¿Cómo deberíamos de usar esta arma? Otra vez, ¿se acuerdo del contexto? Que esta arma, esta espada, es para el propósito de mantenernos firmes. De mantenernos firmes juntos en contra de las artimañas del diablo.
Y vamos a un pasaje que ya leemos, Mateo 4, y consideremos que es un mensaje preeminente de que nos muestra cómo usar nuestra espada contra las artimañas del diablo. Claro, esa es la tentación de Jesús. Mateo 4:1. Y noten el principio que Jesús fue llevado por el Espíritu. Entonces el Espíritu está sobre esto. Vamos a ver cómo el Espíritu le lleva a responder. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya estamos en una situación que a veces usamos nuestra pérdida de sueño, nuestras circunstancias como excusa para nuestro pecado. Jesús ha ayunado por 40 días y 40 noches. Está ahí ya al final, al límite de su cuerpo humano. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sacó eso? Deuteronomio 8:3. Un versículo específico para una tentación específica. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, el diablo aquí, Satanás está usando la palabra de Dios. La alzó, pero la está usando incorrectamente. El ángel de luz está usando la palabra de Dios fuera del contexto, que es algo que muchos maestros falsos les gusta hacer. Su uso viene del Salmo 91, 11 al 12. Entonces, Jesús le alza la macaira del Espíritu y le dice, Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Éxodo 17:2. Otra vez, una vez más, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, le mostró todos los reinos del mundo y le mostró al rey de los reinos y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré. Jesús estaba pensando, no entiendes, yo soy dueño tuyo. Si postrado me adorares, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo debemos de usar nuestra espada? No sé cómo va a venir Satanás exactamente a ti, las tentaciones y las circunstancias de esas tentaciones, pero yo sé que hay un versículo específico que te va a dar las armas para defenderte y bloquear ese ataque. Como lo usamos, así como Jesús, con fe, creyendo y siempre de acuerdo a lo que el Espíritu estaba hablando. ¿Y cuál es el resultado de eso? Mira el versículo 11, el diablo entonces le dejó. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. John MacArthur escribe, no es suficiente tener la Biblia, no es ser el dueño de la Biblia, tener una idea general de lo que dice cuando Satanás viene a ti, necesitas saber la verdad específica que ataca la tentación, o si no caerás víctima de sus diseños, porque te va a dar en la ignorancia. Primero de Pedro 5:9, resistir firmes en la fe. Tenemos la espada para bloquear las tentaciones. No la tengas suavemente, pero sosténla fuerte y úsala como está la intención. Y Él huirá de ti.
Cristo llevó al diablo y le dio específicamente los versículos que iba en contra de la tentación. Y así debe ser para los cristianos. Y entendemos de quién es y cómo usarla. ¿Y qué termina? Tú tienes que conocerla. Tienes que conocerla. Puede ser difícil para algunos de ustedes, pero tú piensas de todo lo que el Señor te quiere para ayudarte, es que tú entiendas y conozcas la palabra de Él. Lee el Salmo 119, ese debe ser tu oración. Ayúdame a amar y entender, de usarla bien y precisamente. Es difícil para algunos de ustedes y te sugiero esto, úsala. No solamente la estudies y la guardas, estúdiala para que la uses en lo que requiera el día. ¿Cuál es el hombre bendecido? Es el hombre que medita en la ley de Dios día y noche. ¿Qué significa eso? No es la meditación, no es un nada. Tú lees Génesis 1 y estás pensando de todas las implicaciones, qué significa, de cómo se aplica específicamente a tu situación, que puedes ayudar a los niños y a las personas que trabajas meditando día y noche, cómo puedo usarlo para defenderme a las artimañas del diablo, porque tú sabes la palabra de Dios. Entonces, hemos tomado la espada del Espíritu, hemos puesto toda la armadura de Dios. ¿Cómo vamos a concluir? ¿Qué debemos de decir? No más eso, tú tienes todo lo que necesitas para defenderte en este mundo. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero no seas orgulloso, nuestra victoria es en Cristo solamente. Nosotros lo seguimos, nuestro capitán. Así es como conquistamos. Voltea conmigo a 2 Corintios 2:14, por favor. Necesito mostrarte esto. Tiene todos los elementos de lo que hemos estado hablando, porque Pablo entendió su necesidad de Cristo y de cómo debería usar la palabra de Dios. 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios usamos el olor de su conocimiento, porque necesitamos usar la palabra de Dios correctamente. Es la revelación de Él viene. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente, de siendo salvos, es nuestra santificación y glorificación. Y también los que se pierden, los que no han venido a Él, a eso ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos a tener un efecto al mundo alrededor de nosotros, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Un día vamos a dar una cuenta de cómo delante de Dios, Dios te ha dado esto y te ha comisionado de llevar esta palabra, y un día darás cuenta en la vista de Dios. Hablamos en Cristo. ¿Quieres algo que te ayude a usar esta palabra bien? No solamente darás una cuenta, pero ahorita mismo cuando hablas delante de Dios. Y mientras Cristo lidera, nosotros seguimos. Y mientras tenemos nuestra espada dada del Espíritu con una sinceridad de Dios, que es solamente el uso correcto de ella. Y eso siendo el caso, cierro con esto. Esta mañana no tengo una palabra de Dios. Tengo la
palabra de Dios. Y es esa para aquellos que no han venido a Cristo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, de crees que Él es Señor, que Él va a dirigir todo y confías en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, aquí está la promesa, tú serás salvo. Nadie va a venir aquí y tocar música. No estamos una decisión emocional, no vamos a apagar las luces, no trucos, pero lo que sí tengo es la palabra de Dios. Y Pablo ha dicho que es el poder de Dios para la salvación a todos que crean. Donde tú estés, lo que tú has hecho, si tú crees esto, que Cristo vino, que murió, que resucitó, arrepiéntete, voltea de tus pecados y acéptalo como Señor y Salvador, tú vas a ser salvo. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a nunca apartarnos de ella, de nunca de aguarla y de usarla mal, de toda sinceridad, de la sinceridad que tu propio Hijo mostró en esa tierra. Ayúdanos a usarla de tal manera que apunta a la realidad de nuestro entendimiento que un día vamos a estar delante de ti. Necesitamos tu ayuda. Estamos a diferentes niveles de entendimiento. Entonces, Señor, pedimos que nos ayudes y no podemos usarla bien sin la iluminación del Espíritu, pero sabemos que ese es tu deseo. Sobre todo que podemos preguntar, que pidamos de acuerdo a tus deseos, que tú nos hagas mejor usuarios de ese tesoro que nos has dado, no solamente para defendernos a nosotros mismos para las artimañas del diablo, pero también ir afuera a una tierra perdida que está atrapada en las artimañas del diablo, que tú los hagas libres como resultado de creyendo en tu palabra. Te damos gracias, Padre. Oramos eso en el nombre de tu Hijo. Amén. Por favor, pónganse de pie.